adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patri Millán. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? 6 minutos pasaron de las 10 de la noche y nosotros estamos acá dispuestos a dar batalla, ¿no? A contarles la fuerza de los clubes modestos. Y bueno, y yo te pido hoy más que nunca que te quedes porque hay mucho programa, son 2 horas de programa intensos, esto que propone 22, contarte ese rugby, qué poco. Muy bien, y ahora tenemos un puma que anda por ahí rugiendo. A ver si escuchamos ese rugido. Es el puma número 342. Es nada más. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha el rugido? Yo no lo escucho de este lado. A ver, ¿por qué? Antes que nada, a ver si se escucha. Ahí está. Ahí está. Sí, señora. Sí, es el 342. Es miembro de la comisión directiva. A mí me gusta decirle también vicepresidente. Pero, ¿de quiénes estoy hablando? De un amigo, de Gabriel Travaglini. Lo recibimos con aplausos, gritos y ovaciones. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Patri, otra Fabián. Hola, Gabriel. Muy contentos de recibirte. La verdad que un placer. Pero esta noche yo quiero hacer un agradecimiento en público, ¿no? Esta deferencia que siempre tienen todas las personas, los presidentes de las distintas uniones, misma UAR, cada vez que 22 Yardas los convoca siempre están de buen agrado y eso quiero dejarlo bien expuesto, ¿no? Esta comunicación permanente que tenemos con la Unión Argentina de Rugby, con toda la gente que ocupa puestos importantes, ¿no? Decidiendo así acercar el mensaje de una manera más clara. Bueno, muchísimas gracias. Primero, siento mucho no haber estado presente, pero bueno, hoy en día con esta quimera que tenemos dando vueltas, todavía hay que seguir cuidándose un poquito más, así que bueno, en esta oportunidad lo haremos por esta vía. Sí, es así, hay que cuidarse, las cosas, estamos pasando un momento complicado donde la salud tiene que ocupar el primer lugar. Pero hablando de este contexto, me das pie a la primera pregunta, ¿no? Como dirigente, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hiciste dentro de lo que fue la gestión UAR en este 2021? Bueno, la verdad que esto fue, obviamente, como fue para todo el mundo, una gran sorpresa. Nos costó muchísimo tratar de poder mantener actividad, sobre todo en el 2020. En 2021, por suerte, hubo un poquito más de libertad. Ya teníamos un año de pandemia y se pudo empezar a trabajar. Viendo el lado, digamos, el vaso medio lleno, lo bueno es que con esta tecnología que surgió a través del Zoom y de los Skypes y todas estas herramientas, pudimos llegar a conectarnos prácticamente con todos los clubes del país, cosa que en un tiempo normal nos hubiese llevado meses largos para poder hacer esas entrevistas personalmente, con lo cual dentro de todo fue algo interesante porque pudimos llegar a escuchar directamente de voces de los presidentes de las distintas uniones, de las distintas regiones, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus realidades, y bueno, nos ayudó a terminar de formarnos el punto de vista que ya teníamos a través de los oficiales de desarrollo y de los distintos dirigentes de las regiones y de las uniones, ¿no? Bien, Fabi. Hola, Gabriel, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Fabián, muchas gracias. Bueno, una alegría que estés nuevamente con nosotros. Sabemos de tu apoyo, así tu predisposición, así que lo valoro mucho. Continuando un poco con el tenor de la pregunta de Patri, todos transitamos un 2020 muy difícil, donde el rugby estuvo ajeno a lo normal, a lo cotidiano, y sabés que, bueno, queríamos resaltar con Patri ahora la gestión de la UAR en ese año tan difícil donde no hubo competencia, ¿no?
donde los clubes sostuvieron una realidad muy difícil y necesitaron, y ahí estuvo la UAR, ¿sí? Tuvimos el agrado de durante todo ese año de hablar con mucha gente del interior, con muchos clubes, y común denominador era escuchar que el apoyo de la UAR llegó, ¿sí? Que no era menos, era de esperar, difícil la gestión, pero bueno, pasó, y después del 2021, como decís vos, ya pudimos jugar, estar en competencia, no plena, pero en parte. Y bueno, así como en el 2020 los clubes pidieron a la UAR o estuvieron pendientes de la UAR, hoy ya habiendo transitado 2020 y 2021, la UAR, ¿qué espera de los clubes? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el feedback con ellos a partir de ahora? Ya, nosotros vamos a tratar de mantener estas relaciones, estos contactos. Como dije recién, estas herramientas virtuales son, la verdad que son muy, muy provechosas porque te hacen poder estar en contacto con todos los rincones del país, y nos sirvió muchísimo para desarrollar también en tecnología una nueva herramienta que se llama Conecta Rugby, por el cual hemos creado una base de datos donde todos los jugadores de todo el país, entrenadores, dirigentes, pueden acceder a tener distintas herramientas y distintas capacitaciones, ya sea de juego, ya sea de tipos de entrenamiento, tipos de acciones de la dirigencia. Hay un montón de herramientas que nos hemos tomado el trabajo de complementar y de subir a esta nueva plataforma, que nos ha ayudado mucho. También hemos desarrollado el plan de WAR 2030, que nos ayudó a poder mejorar un poquito la relación con los clubes, con los jugadores, llegarles de otra forma distinta, poder ayudar a los clubes, a poder ayudar a los jugadores a que puedan trabajar mejor en su control de emociones. Y bueno, hay un montón de herramientas que en este contexto donde no había viajes y donde no había competencia, empezamos a sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Uh-huh. Lo que tuvimos como buena noticia este año fue que de la cantidad de jugadores que teníamos en el 2019, que eran algo de 71.000, el año pasado llegamos a cerrar con casi 61.000 jugadores, que nos sorprendió muchísimo y fue una buena noticia porque pensamos que íbamos a estar con un número mucho más bajo, ¿no? Sí. Lo cierto, Gaby, es que en este 2021 la UAR ha generado recursos, guardó e invierte, ¿no? Lo digo por las capacitaciones que se han visto, que nosotros mismos hemos difundido, torneos de desarrollo, se ha pagado a jugadores, la estructura, que es la estructura UAR en cuanto a empleados me refiero. La pregunta también tiene que ver, pues siempre uno le pide a la UAR, ¿no? Esta vez queremos saber cómo está la unión económica y financieramente. Está bueno también, ¿no?, que nos preocupemos por nuestra unión, que estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, evidentemente es una materia un poco, urticante y difícil porque siempre depende, con el cristal que se lo mire, puede ser poco o mucho. Un presidente de una unión del interior, cuando nosotros resolvimos dar la ayuda a los clubes, tanto con una ayuda económica como ayuda por jugador, hubo algunos clubes y algunos dirigentes y algunas uniones que decían es poco, porque la UAR tiene más. Lo que pasa es que la UAR tiene que ser coherente con todo lo que tiene y la estructura que tiene. Nosotros estamos trabajando con planes a 5 años, no estamos trabajando para pasado mañana, y realmente el impacto que tuvimos con el COVID, sobre todo con la suspensión del Super Rugby, nos generó una caída de ingresos enorme que hubo que acomodarse para poder mantenerla, ¿no? Pensá que nosotros tenemos una estructura casi que la bajamos, pero tenemos casi 40 personas trabajando, con lo cual eso amerita tener un desarrollo bastante importante, sí, porque con eso llegamos a todo el país. Muchas veces la gente no está al tanto de todo esto, como vos bien decías, las capacitaciones, los oficiales de desarrollo, las academias. Hay un montón de gente que trabaja y que desarrolla para que el rugby amateur siga creciendo, pese a que muchas veces nos encontramos con algunos detractores que
piensan que todo va para el rugby profesional. Pero pensando de esa forma tampoco estaría mal, porque el rugby profesional es lo que hace ingresar la plata a la UAR, ¿no? Por supuesto, Sí. es eso de siempre que digo yo, ¿no? El rugby también, el rugby por el rugby o el rugby por el negocio, y tienen que ir las dos cosas de la mano. Lo cierto es que mirando a la UAR como equipo, también tiene a las uniones como accionistas. Haceme un balance del comportamiento de las uniones, de los accionistas. No, la verdad que siempre quiero rescatar eso, porque siempre hemos podido trabajar con mucha libertad. Nosotros generalmente tenemos 2 reuniones anuales con los presidentes, como vos decís, con nuestros accionistas, pero a su vez en estos 2 años hemos tenido más reuniones, porque siempre se daban circunstancias que era bueno que expliquemos a todos nuestros accionistas, como vos bien decís, para que ellos estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que siempre tuvimos una libertad muy amplia, que la ejercimos con mucho respeto y con mucho criterio, de acuerdo al mandato que nos habían dado ellos, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones para este 2022? ¿Qué cosas Las habría que proyecciones, cambiar? Hoy lo que tenemos ya hecho son los 12 partidos que van a jugar los Pumas entre el entre el Rugby Championship y las ventanas. Ya las ventanas están cerradas. Viene Escocia en nuestro invierno, que se van a jugar 3 partidos en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, que esto también ya fue anunciado. Sí. Eso, lo que estamos intentando hacer es tratar de desarrollar el rugby en los lugares donde todavía no es tan popular y donde podamos trabajar llevando este tipo de eventos. De hecho, Después Santiago del Estero es el punto distinto, es la primera vez que van a estar en Santiago. La primera vez que vamos a estar en Sí. Santiago. Sí. Eso está bueno. Sí. Sí. Y después el Rugby Championship, que se cambió la modalidad este año para evitar tantos viajes. Sí. Este año se juegan 2 partidos de local acá, Sí. que es con Australia. El año que viene se va a jugar 2 partidos con Australia de visitante. Este año jugamos 1 con Sudáfrica acá y 1 Sudáfrica en visitante y 2 con Nueva Zelanda de visitante. Eso es para minimizar los viajes, porque la verdad que los viajes son bastante desgastantes para los jugadores, el staff y todo eso. Bien, Fabi. Sí, tal cual. Gabriel, recién hacías referencia que el trabajo de la UAR en cuanto a planificación es a 5 años. Y volviendo un poco a esto de generar los recursos para sostener el rugby y seguir sosteniendo el crecimiento de nuestro rugby, y dentro del entorno de incertidumbre que hay por el COVID, por todo y por la falta de competencia internacional, ¿cómo ustedes se imaginan, cómo están proyectando ese camino de los próximos 5 años? Hay una realidad concreta. Hoy en día la única competencia que tenemos, cerrada y concreta, es el Rugby Championship para los Pumas, y la otra competencia es la de la SLAR, regida por Sudamérica Rugby. Sí. La SLAR es un proyecto que para muchos puede ser no muy bueno. Nosotros estamos apostando bastante por 2 razones. La primera, porque es un contexto donde se pueden ver otro tipo de jugadores que hoy no están en los Pumas. Se pueden ver jugadores juveniles del M20 que pueden empezar a hacer sus primeras armas. Y después, obviamente, que es el punto más importante, la intención es colaborar con Sudamérica Rugby para desarrollar el rugby en Sudamérica. Sí. Yo siempre digo lo mismo: si Danny Craven no hubiese venido en el año 64 a ver el sudamericano de rugby a Brasil, invitado por la UAR, nunca hubiese invitado a los Pumas a ir a Sudáfrica y seguiríamos jugando internamente, por decirlo de alguna forma. Con lo cual hay que ser memorioso y tratar de ayudar. Y por otro lado, evidentemente por ahí es un camino muy largo, pero sería mucho más importante y mucho más productivo y de todo punto de vista que nosotros podamos tener una competencia de super nivel con los países que tenemos en Sudamérica. Nos va a llevar tiempo, pero ese es el objetivo. Esa era mi próxima pregunta. La SLAR apunta
a nivelar para arriba todo el rugby sudamericano, ¿no? Es un proceso, obviamente, el crecimiento es una resultante. ¿Vos considerás que la cantidad de equipos, franquicias que se va a seguir aumentando en las próximas ediciones? ¿Cómo lo ves? Mira, es un tema de oferta y demanda, por decirlo de una forma. Sí. La idea original era de que haya 2 franquicias en Argentina, 2 en Brasil, 2 en Uruguay, 2 en Chile, y después incorporar una de Colombia, y la segunda iba a ser de México, que después quedó un poquito trunca. Cuando vino toda la pandemia, se achicó obviamente todo esto y arrancamos con una. Pero la idea sigue siendo la misma, o sea, tratar de meter más franquicias, también con el desarrollo que han tenido los equipos de Sudamérica. Fíjate que no le ha ido mal a Chile, no le ha ido mal a Uruguay en sus clasificatorias, sí. Con lo cual creo que vamos por un buen camino. Bien. Claramente que sí. Pero hay algo que también esperaba el momento para poder preguntarte, ¿no? Te hablaba yo de qué cosas se destacaban de la Unión Argentina de Rugby, qué cosas se podrían cambiar, si hay cosas para cambiar. Pero el rugby femenino, Gabriel, ¿es una cuenta pendiente? ¿Qué cosas deberíamos hacer que no se esté haciendo? Mira, en este programa que comenté de a 5 años, el rugby femenino tiene una presencia muy importante porque consideramos que es donde vamos a pegar el mayor salto en crecimiento. El rugby femenino en los últimos años, pese a la pandemia, cuando vos ves las cifras, ha ido creciendo bastante importante, para decirlo matemáticamente, de 1 a 2 es el 100%, y creo que estamos creciendo y va a seguir creciendo. El rugby femenino, la contra que tiene es que la mayoría de los clubes de rugby se han iniciado con rugby y hockey, entonces el rugby femenino se está desarrollando mucho más en los clubes donde no hay tanto desarrollo de hockey, o en los clubes donde la tradición del hockey no es tan fuerte. Pero yo creo que con el tiempo bien enseñado es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano, y eso incluye a las mujeres, ¿no? Bien, vos sabés que hoy encendía la tele y bueno, las noticias sobre la violencia que hay en el mundo es apabullante. A veces pienso que se le pide demasiado al rugby. La Unión de Rugby de Tucumán, vos sabés que implementó el derecho de admisión. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Mira, yo creo que es algo privativo de cada club. Cada club dentro de su estatuto tiene los comités de disciplina, que son los que legislan las actitudes de los socios. Yo creo que hay varias cosas. El rugby ha sido muy golpeado, no sé a raíz de qué, más allá de las circunstancias que ocurrieron en los últimos tiempos, pero evidentemente yo nunca escuché que ya sea un accidente, un robo, un golpe o lo que sea, la persona sea llamada el ex basquetbolista o el ex jugador de ajedrez o el ex nadador. Siempre tenemos el adjetivo ese, que bueno, algo habremos hecho para ganarlo, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo en todo lo que es, como les decía, en el programa WAR 2030, sí. Todo lo que es la capacitación para tratar el tema del control de las emociones y darles herramientas a los clubes para que cuando tengan que sancionar a alguien por haberse equivocado, podamos tratar de reincorporarlo y no alejarlo. Yo, por lo menos en mi club, siempre fui partidario de que cuando algún chico cometía algún error que merecía una sanción, me parecía que no era muy bueno suspenderlo del club, que no venga al club. Porque el club es un lugar de contención muy fuerte, en el club están sus amigos, con lo cual tendríamos que buscar otras herramientas, que fue lo que se hizo con el Rugby 2030. Yo me acuerdo que una vez charlando con un médico, un psiquiatra que estaba ligado al ministro de Seguridad, a Berni, me preguntaba ¿por qué crees que pasó esto? Los episodios tristes de Villa Gesell.
Yo le digo, mira, la verdad es que yo lo que veo es que un jugador de rugby en un partido no comete no una mala conducta, sino no comete 2 errores porque se lleva 2 tarjetas amarillas y le dan una roja y deja de jugar. En su club tampoco comete errores porque sabe que si lo sancionan no puede ir a jugar ni a entrenar. En el partido, como dije antes, no los comete. En el club tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale de ese ámbito, el chico está no descontrolado, está sin esa contención. Y cuando va a un boliche, lo que manda es el dinero que él puede tener en su bolsillo. Y evidentemente el dueño del boliche, que no es una culpa hacia él, le vende, porque el tipo necesita vivir en esos 2 meses lo que no vive en todo el año. Ustedes saben que muchos clubes han hecho acuerdos con empresas de cerveza y esas empresas de cerveza ejercen un control y dan charlas de capacitación sobre una bebida responsable. Inclusive, por lo menos en mi club pasa eso, que cuando viene un tercer tiempo hay una determinada cantidad de bebida y después se acabó y se acabó. Y muchas veces las empresas nos piden que ellos manejen eso y ellos van al tercer tiempo y ellos son los responsables de decir se acabó. Y el jugador lo entiende y se acaba. Evidentemente, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma cultura, la misma educación y muchas veces esos errores surgen y bueno, todos tenemos que tratar de acompañarlos y obviamente enfrentarlos, ¿no? ¿Crees que sería necesario implementar más herramientas para erradicar la violencia? A pesar de todo lo que ya hay. Yo creo que tenemos bastantes herramientas. Pensá que con los accidentes que habíamos tenido en el juego cuando se implementó Rugby Seguro allá por 2016, el Rugby Seguro está contemplando hoy también otras partes del juego, que es lo que nos está ayudando a que los jugadores, cuando tienen conmociones, cuando tienen lesiones, las mediciones del índice de TORT, que hace mucho que antes no se hacían, un montón de herramientas que ayudan a proteger al jugador. Evidentemente nos falta lo que yo digo, las destrezas mentales, el control emocional, que es algo que nos pasa a todos tenemos, digamos, la explosión. Entonces, si un chico que está jugando con una pulsación a 120, 130 pulsaciones por minuto y está jugando un deporte que de por sí es violento, tenemos que ayudarlo a que controle sus emociones. Para eso hay que trabajar y para eso estamos trabajando con estas herramientas de Conecta y de Rugby 2030, más lo que hacemos en Rugby Seguro. Bien. Bien, excelente, muy clarísimo los conceptos. Gabriel, acá mientras te escuchamos, la gente en las redes está escribiendo, ¿no? Sí. Voy a tratar de sintetizar un poco todo lo que están escribiendo en mi pregunta. Vos conocés la vida del club como yo. Nosotros nos gastamos en los clubes de educar a los chicos de niños con el objetivo de jugar en la primera de nuestro club y por ende no algún seleccionado, y tenemos un derecho de formación, como decimos nosotros, pero bueno, a veces es incómoda esa situación porque vos venís trabajando años con un jugador y después va a una selección y capaz que no vuelve a tu club, y algo está pasando ahora, llevándolo al plano nacional en la UAR, en los Pumas. Hay mucha migración de jugadores al exterior. Y lo más está bien, lo más lindo de eso es que están haciendo un papel importante en cualquier lugar donde les toque. ¿Eso a qué responde? Alguna vez hablaste de la vida del club y eso es condicionante para un futuro como es el presente de estos jugadores que emigraron, ¿no? Mira, ahí es un tema bastante largo, digamos, ¿no? Yo creo que yo estoy en contra de esos derechos formativos, salvo que el jugador tenga un contrato firmado, que ahí sí, me parece que debería devolverle al club algo, pero por motus propio, más allá que lo marque una ley. Claro. Con respecto a lo otro, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando los 25 años que pude jugar al rugby en mi club, todos los meses pagué una cuota. Debo haber pagado, no sé, 1,5 millones de pesos para jugar al rugby. Entonces, el club no invirtió nada. El club tomó lo que yo pagaba
y lo invirtió para que yo pueda jugar y tener agua, tener luces, tener pasto. Sí. Evidentemente, en algunos pocos clubes, porque los chicos no pueden o porque hay unas becas, se los becan a los chicos. Pero yo te diría que estoy seguro que el 99% de los clubes del país cobran cuota social. Y los jugadores pagan para que se les enseñe. Y por otro lado, los entrenadores, no es como en una escuelita de fútbol o una escuelita de tenis. Los jugadores y los entrenadores pagan la cuota social. El jugador y el entrenador lo hacen por gusto, no porque quieren recuperar esa plata de la cuota social. Claro. Yo creo que también el tema de la migración que vos decís existió siempre. Me acuerdo que en el año 2018-2019, los 2 primeros años que yo estuve en la UAR, teníamos un registro de que migraban entre 200 y 300 jugadores al rugby europeo. Uh-huh. Evidentemente no iban todos al Toulon o al Bristol o donde sea, pero había muchísimos chicos que se iban, por decirlo muy culturalmente, por el pancho y la coca, porque acá no tenían ninguna oportunidad. Claro. La vez pasada yo hablaba con un dirigente de una unión importante que me decía, los chicos se me están yendo. Y yo le dije, los chicos no se van porque no haya rugby, se van porque no tienen oportunidades en el país. Y de esta forma tienen una oportunidad de jugar al rugby, comer, vivir y ganarse unos mangos. Y evidentemente también hacer una experiencia. Sí. Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay muy pocos jugadores que pudieron ir, jugar, ganar plata y no ganar plata para no hacer nunca más nada, poder invertirla. Pero hay otros jugadores que quedaron viviendo en Europa después de tener 10 años de juego en los Pumas y hoy no pueden venir porque, bueno, lo que tienen armado allá, si lo desarman, acá no lo pueden armar. Claro. Qué interesante lo que estás diciendo, me quedé colgada en un montón de cuestiones que después vamos a analizar, Fabi. Sí. Yo a donde te quiero llevar ahora es a esto que pasó hace muy poquito tiempo, que lo de la preselección juvenil, ¿no es cierto? En el CENAR, que nosotros tuvimos a Paula Chiesa, Quinteros Chiesa, que nos contaba sobre su experiencia. Se vienen los Juegos ODESUR 2022, ¿qué planes, qué proyectos, cuál es la visión de la UAR con todo esto que se viene? Bueno, la UAR, como te decía hace un rato, está apostando bastante al rugby femenino. Sí. Evidentemente tenemos dos cosas, una, que la cultura de nuestro país no está volcada al rugby femenino, o sea que la estamos armando, y la otra es que evidentemente tienen que empezar a aparecer jugadores y jugadoras de todo tipo de nivel. Recién ahora estamos teniendo algunas entrenadoras que son exjugadoras, pero evidentemente la capacitación que tienen que tener, el proceso de entrenamiento, el proceso de alimentación, es algo que lo están llevando adelante muy bien, pero evidentemente nos falta mucho más, digamos, caudal de jugadoras para poder tener mejores disposiciones. Evidentemente el rugby argentino, yendo al caso de los hombres, empezó a crecer cuando la base se empezó a ampliar, porque si vamos a lo que era el rugby hace 40, 50 años atrás, eran siempre los mismos y rezábamos para que no se lastimen porque no había otro. Hoy en día tenemos una dispersión en todo el país muy interesante que se ve en los Pumas. Los Pumas tienen jugadores de todas las regiones y de todas las provincias, de todas las ciudades, sí. Inclusive de las ciudades con mucha menos o con prácticamente cero cultura rugbística, y han aparecido de ahí y han sido detectados por sus oficiales de desarrollo y por los que manejan las academias y por la competencia que tienen sobre todo en los juveniles, ¿no? Bien. Bueno, qué importante todo lo que estamos escuchando de vos, Gabriel, y que la gente compartimos con la audiencia, porque estamos clarificando un montón de conceptos que se vienen vertiendo en todos lados durante mucho tiempo y desde el desconocimiento, ¿no? Porque obviamente hay que estar en los zapatos de ustedes como dirigiendo el rugby nacional y teniendo la cintura para poder hacerlo. Muchas veces son objetivo de muchas críticas, la unión por sobre todo, sin hacer personal ninguna crítica, pero sino a nivel institucional.
¿Cómo reacciona la UAR a partir de esas reuniones, de las cuestiones, de esas críticas, de las cuestiones con nuestros seleccionadores, nuestros Pumas, que los resultados, todos sabemos que el rugby, crecimiento constante aún sin ganar, ¿no? Pero no todos lo entienden de la misma manera. Lo que pasa es que yo creo que el rugby se ha popularizado mucho. Yo muchas veces, después que tenemos algún partido no muy simpático, por decirlo de alguna forma, me tomo el trabajo de leer los comentarios de los que ponen comentarios ácidos sobre los jugadores, sobre los entrenadores, sobre los dirigentes. Afortunadamente nunca me ha afectado eso porque veo de quién viene y muchas veces trato de cliquear para ver quién es esa persona y me tiento de preguntarle, perdóname, ¿dónde jugaste? Pero no lo hago. No corresponde. Yo creo que, como decía recién, como el rugby está tan popularizado, todos tenemos derecho a opinar y a criticar y a hablar. Sí. Yo siempre he dicho lo mismo, lo he vivido como jugador, lo he vivido como dirigente. Entrenar, nunca entrené porque no me gustaba, pero siempre dije lo mismo. Por más que tengas al mejor entrenador del mundo, a la cancha entran los 15 jugadores y después de la línea de cal para adentro deciden los jugadores. Sí. No con esto digo que la culpa es de los jugadores, pero los jugadores tienen un montón de variables y voy de nuevo al tema de las destrezas mentales y de las emociones, que es lo que nos falta darle una vuelta de rosca, que estamos también trabajando en eso, que muchas veces, viste, no podés tener todos los días un buen partido. Yo estuve en la última semana del partido contra Irlanda y le puedo garantizar que vi los entrenamientos de toda la semana y eran un reloj. Empezó el partido, Emiliano no estuvo bien con la patada de los palos, se lastimó, se desgarró Mateo Carreras a punto de hacer un try, después no pateamos más a los palos porque estábamos cerrando, vinimos 3 lines seguidos en 10 yardas que la tiramos a la cola y la perdimos, volvimos a mitad de cancha, penal, volvíamos al ingol, 3 lines seguidos, y Irlanda nos metió 3 lines del bendito mole ese que me parece nefasto, pero bueno, es una ley, y después 2 tries más de pick and go, y después, bueno, fueron penales, pero los 3/4 estuvieron parejos, no hicieron ni uno ni el otro. Sí. Entonces vos decís, ¿y qué pasó? ¿La culpa es de Mario Ledesma? Yo le pregunté a Mario, ¿vos creés que vos pusiste lo mejor que tenías? Y me dijo que sí, y yo coincido en eso. Evidentemente en los comentarios vos ves que hay alguno que dice, lo tendrían que haber puesto a Nico Sánchez, lo tendrían que haber puesto a fulano, mengano, y la verdad que puede ser, pero ¿de qué nos servía ganar contra Irlanda 13-12 si nosotros lo que estamos buscando es armar el equipo para el Mundial de Francia? Claro. Qué bárbaro, qué lindo es escuchar hablar a la gente que sabe. Y justamente uno de los valores que tiene nuestro deporte es la mesura. Y ahí entra tu nombre, Gabriel. Gabriel Travaglini, sos la mesura personificada. Siempre bien predispuesto para hablar y para calmar, ¿viste? Para aclarar las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Gaby, una pregunta. Hay medallas ahí atrás tuyo. ¿De qué son? Contame qué tenés ahí detrás tuyo. Ay, no puedo. Acá tengo. Sí, a ver. Todas estas son las medallas de los distintos campeonatos que gané. Gané 11 campeonatos. ¡Qué maravilla! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! Mirá. Pero ojo, no son todos de primera, pero tuve la suerte de salir campeón invicto en primera, otros 2 años en primera, y después salí campeón de quinta, de cuarta, de reserva. Después, en el año 95, yo trabajaba en Philip Morris y viajaba mucho, entonces empecé a jugar en intermedia, porque a veces iba un martes o a veces un jueves, y en esos años gané campeonato de intermedia y de preintermedia. Sí. O sea que acá tengo todos los torneos que hay. ¡Qué maravilla! Una medalla de oro que me dieron el CASI como deportista en el año 80, esta medalla de oro que es de un campeonato de mi abuelo que salió invicto en 1927, y esta del SIC es de mi viejo que jugó en el SIC. Increíble, increíble. Pero bueno, cosas que hay ahí guardaditas. No, tesoros. Seguramente, Gabriel, más allá de las medallas, tendrás un
un placar lleno de camisetas se me ocurre con una trayectoria tan larga como la tuya. El Museo del Rugby, El Museo de Gabriel. ¿Cuándo se viene el Museo del Rugby? Tenemos, nosotros andaba por ahí, ¿te acordás? Itinerante, pues no tuvo lugar. Itinerante, no tuvo lugar. Tendremos que ocuparnos de eso también, ¿no? Sí, estamos hablando en la UAR, estamos viendo a ver cómo podemos empezar a trabajar con eso. El problema de eso era que en San Isidro siempre había espacios, digamos, mobiliarios desocupados porque los tomaba la municipalidad cuando el dueño de esa propiedad no pagaba los impuestos. Entonces la municipalidad tenía esa disponibilidad y se lo daba al Museo del Rugby. Por eso el Museo del Rugby iba cambiando de lugar, porque cuando ese propietario se ponía al día había que devolverle el lugar. Claro. La última vez el Museo del Rugby estuvo en el Tren de la Costa, pero bueno, el Tren de la Costa ahí en San Isidro después tuvo un problema, no sé si de quiebra o qué, y bueno, tuvieron que salir. Pero estamos con eso, también es uno de los puntos que tenemos en la cabeza para pensar. El otro día el Chapa... Y sí, la verdad que camisetas tengo bastante, regalé bastantes también. Lo que tengo, tenía como 70 corbatas, pero ahora no se llaman las corbatas, también fui regalando, así que ahí hay un poco de todo. Bueno, fue una charla maravillosa, una entrevista con muchas cuestiones que en lo personal como mujer quería dar vuelta la historia, ¿no? La cosa, esto de estar siempre hablando de la UAR, esta vez quería preguntarle a la UAR cómo nos habíamos comportado en época de pandemia con nuestra unión, por eso te preguntaba. Nada, agradecerte mucho este momento en nombre de todos los que están escuchando y bueno, y yo quiero brindar, ahora que te tengo quiero brindar por vos, por el rugby argentino y por nuestros clubes, ¿no? Donde se cobijan tantas almas, tanta cosa que pasa en nuestro rugby, ¿no? Así que se venga lo bueno, que se venga este 2022, también que la unión pueda pararse en sus piernas de nuevo, porque lo que ha hecho en este contexto de pandemia merece un brindis. Gracias. Yo creo que la unión ha tenido un traspié, no por decisión propia, sino por esto que hablamos de la pandemia. Creo que es importante el trabajo que hacen ustedes. Muchas veces la prensa se deja llevar por la presión que meten sus usuarios o sus lectores. Justo estaba por decirlo y se me escapó cuando Fabián me preguntaba qué opinaba de todas estas críticas. Yo una vez, hablando con un dirigente del interior, le dije, ¿vos sabés por qué hay pocos dirigentes? Me dice, no. Le digo, porque cuando vos jugás al rugby adentro de la cancha, tenés un 20% de insultos y un 80% de aplausos. Cuando pasás a ser entrenador, tenés un 50% de aplausos y 50% de insultos. Cuando pasás a ser dirigente, son todos insultos. Por eso hay pocos dirigentes. Por eso la importancia que le doy en lo personal, ¿no? A todas aquellas personas que toman estos puestos tan importantes y tan decisivos, ¿no? Que donde uno tiene que tomar decisiones por los demás. Todo eso es para celebrar, para respetar y para acompañar. En un momento donde todo está dado vuelta, empezar a respetar a aquellos que están haciendo por nosotros y también entender que claramente faltarán cosas, pero bueno, somos humanos, estamos en eso. Respetemos a nuestra unión. Recién lo que vos decías, pensaba lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Afortunadamente los equipos de la UAR son bastante, de distintas diversidades, de distintos lugares, y siempre tenemos la oportunidad de escuchar otras voces de las que estamos acostumbrados a ver o a vivir de acuerdo a nuestros lugares. Y lo más importante es el respeto, y la segunda opción es que, como vos bien lo dijiste, somos humanos, entonces nos equivocamos. El que no se equivoca es el que no hace. Exacto. Correcto. Aplausos, gritos y ovación, porque es nuestro Puma, es Gabriel Travaglini, ¿sí? Miembro del Consejo Directivo de la UAR, a mí me gusta decirte vicepresidente también,
Te agradezco en lo personal. 22 Yardas Rugby, acá brinda con ustedes. Salud. En voz por toda la Muchas Unión gracias, Argentina de Rugby. Salud a ustedes y gracias por eso. Gracias por este momento. Y así pasó Gabriel Travaglini con nosotros, ¿sí? Nuevamente, cada vez que uno convoca al plano más alto, ¿no? Decime. A los protagonistas a directos. los protagonistas directos, ellos están Muy bien. acá, te los acercamos, ¿sí? Para que puedas escuchar.